En el libro de Éxodo, capítulo 26, en los versículos 31 a 33, están las instrucciones que Dios le dio a Moisés para hacer el velo del santuario. Dice así: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os será separación entre el lugar santo y el santísimo. La tela de lino era usada para las vestiduras de los sacerdotes, que eran totalmente blancas, y así era la base del velo de este material, y era una labor finísima, con hilos de azul, púrpura y carmesí entretejidos sobre este fondo, y bordado sobre todo el velo, había querubines en relieve que sobresalían de la tela. En la antigüedad, los tintes se obtenían de fuentes naturales muy escasas, lo que los convertía en artículos de lujo. Estaba reservado para usos de la realeza y para lo sagrado. El azul se extraía con mucha dificultad de un molusco marino del Mediterráneo, del mar Mediterráneo, y representaba el origen divino y celestial. Y Cristo vino del cielo. El púrpura era el color de la realeza. Era el tinte más costoso del mundo antiguo. Se obtenía de unos caracoles marinos y venía de la mezcla de lo azul y el carmesí, que es lo humano, simbolizando las dos naturalezas unidas de Cristo. El carmesí o escarlata era símbolo de su sacrificio y humanidad de Cristo. Este tinte venía de una larva que debía ser aplastada para extraer el color, y eso apunta al sufrimiento del Mesías. El lino blanco torcido, la base que sostenía todos los colores. El blanco representa la santidad, la pureza absoluta y la justicia perfecta de Dios. El velo no era una simple cortina como las que tenemos en nuestras casas. Según la tradición judía, tenía 20 metros de alto, así que tenía el grueso de un palmo, como 10 centímetros. Sus hilos estaban tan fuertemente entrelazados que ni siquiera 2 caballos tirando en dirección opuesta podían romperla. Este muro, puesto en este lugar, antes de entrar al lugar santísimo, daba un mensaje muy claro a la humanidad caída. Prohibido el paso. Nadie podía cruzarlo sin morir instantáneamente, excepto el sumo sacerdote una vez al año. Todo cambió en la cruz. Cuando Jesús entregó su espíritu, exclamó: consumado es. Y ocurrió algo extraordinario.
aquel velo indestructible se rasgó de arriba abajo, dice el Evangelio de Mateo. No fue porque se desgastara o porque se hubiera hecho viejo, fue la mano invisible de Dios desde el cielo. En el libro de Hebreos 10:20, nos revela que el velo era la figura de su carne. Su humanidad fue rasgada en la cruz como un sacrificio voluntario. Al derramarse la sangre de Jesús, lo que antes era una barrera infranqueable se convirtió en un camino nuevo y vivo. Su muerte expió eficazmente nuestros pecados y transformó el temor en confianza. Hoy ya no estamos ante un muro de tela que nos excluye, sino ante un Salvador que nos invita a entrar con plena libertad directamente al lugar santísimo, a la presencia del Padre. El estruendo del velo rasgándose debió dejar consternados a los sacerdotes, pero fue el sonido de nuestra libertad espiritual. Lo que por siglos estuvo cerrado para la humanidad, la muerte de Cristo lo abrió para siempre en un segundo. Rompió la separación y nos dio paso para que pudiéramos acercarnos a Dios. El autor nos invita a contemplar el resultado legal y eterno de este velo roto y nos invita a acercarnos para que podamos descubrir lo que significa vivir del otro lado del velo. Vamos a el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 19 a 25. Y en este pasaje vamos a ver eso, lo que es vivir habiendo cruzado el velo, porque con Cristo podemos cruzarlo. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por esa obra de Cristo, su obra consumada. Rompió el velo, rompió la separación. Y vamos junto con Él. Ayúdanos a acercarnos al trono de gracia por medio de Cristo, con Él al mismo tiempo, porque Él está ahí, Señor. Ayúdanos, guárdanos. Ora por tu palabra. Quita de nuestros ojos la venda y que podamos ver ese camino abierto. Ayúdanos, Padre, ayuda a tu iglesia. Obra salvación, obra eternidad, Padre. Que todo sea para tu gloria. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. El autor de Hebreos expuso
lo que Jesús logró con su sacrificio. Demostró que la ley era insuficiente para acercar a los hombres a Dios. La ley mandaba ofrendas y sacrificios presentados por medio de sacerdotes que solo cubrían de manera temporal el pecado, pero no lo quitaban y no podían purificar las conciencias de los que las ofrecían. Pero Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, presentó en la cruz un sacrificio perfecto y eficaz, ofreciéndose a sí mismo. Este único sacrificio logró lo que los sacrificios presentados según la ley nunca pudieron. Logró el perdón definitivo de los pecados y purificó la conciencia de los pecadores, haciéndolos perfectos y santificándolos por medio del cumplimiento del pacto, de las promesas del nuevo pacto, poniendo sus leyes en sus corazones y escribiéndolas en sus mentes, y con la promesa de no acordarse nunca más de sus pecados y transgresiones, ya que cuando los pecados han sido perdonados, ya no se necesita más sacrificios por el pecado. Tenemos acceso al lugar santísimo. Dicen los versículos 19 a 21. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Desde el sacrificio de Cristo ya no hay separación entre Dios y su pueblo. Por medio del sacrificio de Cristo tenemos acceso al lugar santísimo, donde habita Dios en el santuario celestial. En el santuario terrenal, una figura del celestial, solamente el sumo sacerdote podía entrar a este lugar, como dijimos, una vez al año, después de haber ofrecido sacrificios, primero por su propio pecado y por los pecados del pueblo. El lugar santísimo estaba separado del resto del templo por este velo que hacía esta separación. Cualquier persona que entrara sin autorización al lugar santísimo debía morir. El camino a Dios estaba obstaculizado. El hombre pecador no podía acercarse a Dios santo. El velo era una barrera física que representaba que el acceso a Dios estaba cerrado. Cuando el Señor Jesús murió, el velo se rasgó y era una clara señal de que por medio de la muerte de Cristo, el camino hacia Dios quedaba ahora abierto. Así que, hermanos, dice el autor, ya no necesitamos mediadores humanos ni sacrificios sangrientos de animales. Hoy tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios por medio de la sangre de Cristo. Esto es un hecho, una realidad. Se ha abierto un acceso y podemos acercarnos a Dios con libertad. La palabra traducida como libertad también significa confianza. Confianza y también significa libertad
concretamente libertad para hablar. Podemos entrar a este lugar y hablar directamente a Dios. Este término expresa el nuevo sentido de aceptación e intimidad con Dios de parte del creyente. Esta confianza o denuedo debe mantenerse mediante la fe. La confianza se basa en la obra terminada de sacrificio de Cristo, no en obras humanas. La confianza se mantiene por vivir piadosamente. Tenemos libertad porque entramos en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Si entráramos como lo hacía el sumo sacerdote del antiguo pacto, con la sangre de animales, no tendríamos confianza para hacerlo. Pero con la sangre de Jesús, dándonos un camino nuevo y vivo que Él nos abrió, en verdad podemos venir ante la presencia de Dios con toda libertad. Nuestra libertad contrasta con la forma en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo bajo el antiguo pacto. Entraba con temor y temblor, porque se había descuidado, se había fallado en el menor detalle de cómo acercarse y en lo que debía llevar con él, no podía esperar otra cosa que la muerte. Dice la tradición que el sacerdote entraba y tenía un cordel atado a su cintura y campanitas que sonaban. Si perdía la vida, lo podían jalar para sacarlo porque nadie podía entrar ahí. Los creyentes verdaderos pueden llegar hasta el trono de Dios con confianza, llevando a la presencia divina la sangre de la gran expiación derramada por Cristo. El sacerdote llevaba la sangre de animales al propiciatorio y la derramaba. Nosotros llevamos la sangre derramada de Cristo. Y siendo justificados por esa sangre, tenemos derechos a todas las bendiciones eternas del reino. El camino antiguo de los sacrificios de animales no podía llevar a los hombres a la presencia real ante Dios. Era una presencia simbólica. El camino nuevo, el sacrificio de Cristo, nos lleva a la presencia real a través del velo. Dice que esto es a través de su carne. Cuando el cuerpo de Cristo se partió, sucedió lo mismo con el velo que impedía acceso a los hombres ante Dios. Esta palabra traducida como nuevo significa recién sacrificado. El camino nuevo es un camino vivo porque la muerte de Jesús venció a la muerte y da vida. Es el único camino que lleva a la vida eterna. Mientras Cristo estuvo en este mundo, su carne era como un velo, una barrera para llegar a la presencia de Dios. El Salvador sin crucificar no podía salvar. Si Jesús se hubiera encarnado y hubiera predicado y hubiera hecho todos los milagros que hizo, no hubiera salvado a nadie. Su carne viva era una barrera porque
se necesitaba un sacrificio efectivo que nadie más que él podía hacer. Un sacrificio que expiara los pecados de los hombres y abriera el camino hacia la misma presencia de Dios. Su cuerpo, por decirlo así, impedía el paso a esta presencia de Dios. Al morir Cristo, el velo del lugar santísimo se rasgó de arriba a abajo. Del mismo modo tuvo que ser rasgado el cuerpo de Jesús y su sangre tuvo que ser derramada para abrirnos el camino a Dios. Mediante su sacrificio en la cruz, Cristo ha quitado el velo entre Dios y su pueblo. No solamente nos abrió el camino, sino que además es nuestro gran sacerdote sobre la casa de Dios, es decir, sobre la comunidad del pueblo de Dios. Nos lleva con Él. Él está ministrando a nuestro favor, constantemente intercede por nosotros. Él preside sobre la corte celestial para asegurarse que el creyente siempre tenga un acceso total y actúa como nuestro abogado. Contra cualquier acusación que pudiera presentar nuestro enemigo, Él está ahí y responde. Ese pecado está pagado. Yo pagué el castigo que merecía ese pecado. Dice Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si el velo que nos separaba de Dios quedó roto para siempre, se rasgó totalmente de arriba abajo, de manera que no pueda volver a ser colocado en el lugar en el que estaba. ¿Por qué muchas veces seguimos viviendo como si todavía estuviera ahí colocado y nos cerrara el paso para llegar al trono de gracia? Jesús nos ha abierto el acceso. Necesitamos acercarnos. Sería lamentable que no nos acercamos cuando la puerta se ha abierto para nosotros y se nos ha invitado a entrar a su presencia. Jesús nos redimió, pagó nuestra deuda, sufrió nuestro castigo y podemos acercarnos a Dios con confianza. Nos debemos acercar por comunión y protección. Debemos tener comunión con el Padre en la seguridad de su presencia. Esto no era posible bajo el antiguo pacto. Y dado que tenemos a este gran sacerdote, dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Si tenemos este acceso sin restricciones, no hay otra respuesta acertada que acercarnos. Debemos acercarnos con total
sinceridad, sin hipocresía, sin motivos ocultos, sin superficialidad. Un corazón sincero es el de una persona honesta, genuina, comprometida, confiable y sin engaño. Y entonces se acerca en plena certidumbre de fe. Solo en un corazón sincero hay fe verdadera, hay fe genuina. Cuando el creyente tiene total confianza en Dios porque acepta plenamente la verdad del Evangelio, se acerca con plena certidumbre. Pero cuando hay duda, no se acerca. La certidumbre de la fe depende del objeto en el que se coloca la fe, porque la fe se puede poner en algo equivocado, se puede poner en ídolos, se puede poner en sacrificios, en ritos o en cualquier otro tipo de ídolos. No es solamente creer que existe un Dios, no es solamente tener conocimiento, sino que esa fe actúa de cierta manera. Creer en Cristo es confiar en Cristo y en las promesas que Él ha dado como Rey y como sacerdote. Y si las creemos, entonces hacemos ciertas cosas y vivimos de cierta manera. Para creer se necesita conocimiento. No todo el conocimiento, que es imposible tener todo conocimiento, pero sí conocer el Evangelio. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Si yo creo algo, eso me lleva a hacer o a vivir de cierta manera. Si yo creo que algo me va a hacer daño, y lo creo, pues no me lo como. Si creo que una medicina me va a sanar, pues así sepa muy feo, muy amarga, la tomo, porque creo eso. Si creo en lo que Cristo hizo, me acerco a Dios. Si no lo creo, difícilmente me voy a acercar. Cuando el autor habla de acercarse, se está refiriendo principalmente a la oración. En Hebreos 4:16, él dijo: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La oración es una manifestación de tener fe. Se expresa la certeza de que Dios escucha y tiene el poder de intervenir, incluso cuando las respuestas no son inmediatas o no son visibles. La fe es lo que le da sentido a la oración. Si no, son nada más palabras que decimos. La purificación perfecta para el creyente está disponible según las promesas del nuevo pacto. Podemos acercarnos a Dios de una manera que no estuvo disponible para alguien que estaba bajo el antiguo pacto. La obra de Jesús nos capacita para acercarnos en plena certidumbre de fe. No se necesita ninguna otra cosa aparte de la fe. Es simplemente ir, acercarnos y entrar. Lo hacemos por medio de nuestro gran sumo sacerdote y porque Él está ahí intercediendo por nosotros. Lo podemos hacer
sin dudar y sin temer. El autor exhorta a sus lectores a acercarse a Dios. Pueden y deben hacerlo, porque el acceso a Dios está disponible, porque hay un sumo sacerdote perfecto y porque están purificados de la contaminación moral y espiritual. No nos alentaría a acercarnos si no fuera necesario. Los lectores originales estaban desalentados y dudosos. Tenían un problema para acercarse. Habían perdido la comunión íntima con Cristo y a su alrededor parecía que todo estaba saliendo mal. Pudieron haber pensado que tenían muchos problemas. Su territorio estaba ocupado por un imperio extranjero. Había persecución, había tiempos difíciles, económica y culturalmente. Pero el verdadero problema era que su relación con Dios no estaba bien. Ellos se acercaban a Dios a su manera, no sobre la base de lo que Cristo había hecho. Cuando pasamos tiempos difíciles, debemos recordar que muchos han pasado por peores situaciones y han tenido una mejor actitud y más gozo que nosotros en este momento. La diferencia está en que ellos sabían cómo acercarse. Otra cosa importante es que no se puede recuperar la comunión íntima con Dios por medio de los sacrificios del antiguo pacto, ni por ninguno de los medios del antiguo pacto. Nos acercamos con corazones purificados, limpios de una conciencia culpable y lavados los cuerpos con agua pura. Esto se refiere a una limpieza interna. El agua limpia simbólicamente al creyente del pecado, que es la obra de Cristo purificando y santificando a la iglesia, que es la casa de Dios. Esta limpieza es lo que Cristo hace con la iglesia. Dice en Efesios 5, 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esa es la misma purificación que Pablo menciona en Tito 3:5, que dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La purificación es la forma en que el Espíritu Santo va cambiando nuestra vida. Por un lado, la muerte de Cristo paga el castigo que merecen nuestros pecados y la justicia de Dios queda satisfecha. Y por el otro lado, la regeneración, el Espíritu empieza a cambiarnos desde dentro, empieza a santificarnos y a hacernos perfectos. Y por eso podemos acercarnos a Dios con confianza. Y tenemos una esperanza firme. Dice el versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Debemos acercarnos
y además mantener firme, sin fluctuar, la esperanza de nuestra profesión. La profesión o la confesión es lo que creemos, nuestra profesión de fe, nuestra confesión de fe. El contenido de nuestra confesión es la seguridad de que Cristo cumplirá todas las promesas que ha hecho y que todos aquellos que profesen el nombre de Cristo tienen estas promesas. El escritor dice que profesamos esperanza. La esperanza descansa en la fe y señala hacia el futuro. Porque la esperanza es algo que todavía no ocurre, pero es una esperanza cierta. No tenemos ninguna duda de que se hará realidad. Sin fluctuar significa que no se inclina, que está firme, sin doblarse, que está uno aferrado a lo que cree. Nuestra fe está puesta solo en Dios, quien es capaz de cumplir las promesas que ha hecho, porque Dios es fiel. Se nos dice que sigamos proclamando nuestra esperanza y que lo hagamos sin dudas, sin ningún cambio. Dios ha honrado ineludiblemente sus promesas. No ha dejado de cumplir ni una sola. De hecho, para que sus promesas fueran inquebrantables, Él ha hecho un juramento. Dice en Hebreos 6:17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. A los hebreos, a los que estaba dirigida la carta, el desánimo los hizo fluctuar de la verdad, como también puede pasar con nosotros. Una confianza renovada en la grandeza de Cristo y en las promesas del nuevo pacto los hará mantenerse firmes en la fe. El mundo y la época en que vivimos es cambiante por naturaleza. Necesitamos oír la exhortación a mantenernos firmes y sin fluctuar en la esperanza que hemos confesado creer. Confiamos en la fidelidad de Dios, no en la nuestra. Dios cumple su palabra, siempre cumple su palabra, siempre cumple lo que ha dicho. En el nuevo pacto prometió perdonar nuestros pecados y no recordarlos jamás. Aunque para hacerlo tuviera que entregar a su Hijo amado como un sacrificio expiatorio por esos pecados. Prometió limpiar nuestra mente y nuestro corazón poniendo sus leyes ahí. Y entonces nos acepta en la perfección y en la justicia de Cristo, no en la nuestra. Lo está cumpliendo. Tenemos un acceso directo que antes no teníamos. Ahora podemos acercarnos. El velo se rasgó. Cristo murió. La fe visible, dice el versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Hay tres virtudes principales para el cristiano que el autor ha estado tratando, ya trató de
de la fe y la esperanza. Ahora habla del amor. Pablo también está de acuerdo en que el amor es la mayor de estas tres virtudes. La fe, la esperanza y el amor. Dice en 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor necesariamente es en una comunidad. Para amar es necesaria la interacción con otros. El amor involucra por lo menos a dos personas. La fe y la esperanza se pueden tener siendo un ermitaño viviendo en una cueva, pero para el amor se necesita a alguien a quien amar. Para el creyente, el amor es para con Dios y para con el prójimo, tal como nos lo enseñó Cristo, no solo con palabras, sino con hechos, empezando con que Dios es amor. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Cuando dice unos a otros, está hablando de una acción mutua, es decir, que va en los dos sentidos. Los creyentes se aman unos a otros. Entonces no se trata de alguien dirigiendo a los demás sobre lo que deben hacer. La exhortación tiene que ver con el creyente y la iglesia. Ningún creyente vive solo en una isla o solo para él. Sus actos, sus acciones influyen y repercuten y tienen un efecto sobre todos los demás. Considerémonos, también denota una acción continua. Debe hacerse todo el tiempo. Considerar quiere decir prestar atención, fijar nuestra atención en cada uno de los otros, cuidarnos continuamente, protegernos unos a otros. Otra manera de decirlo sería, busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. La palabra que se traduce como estimularnos, en otros lugares se traduce como provocar. El amor es provocado o incitado en el sentido de ser estimulado en la vida de los hermanos por la consideración y ejemplo de los otros miembros de la iglesia. Debemos prestar atención y asegurarnos que estamos estimulados y animados, que vivimos para Cristo, que nos amamos unos a otros, lo que da por resultado que hacemos buenas obras. Esto significa que nos consideramos unos a otros, que demostramos preocupación unos por otros, que satisfacemos nuestras necesidades mutuamente, que nos fortalecemos en nuestras debilidades, que nos ayudamos unos a otros en nuestras pruebas y tentaciones. Quiere decir que nos amamos con acciones y no solamente con palabras. Dice el versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis
que aquel día se acerca. Unos biólogos estudiaron la migración de los gansos canadienses. Estas aves tienen que emigrar cuando llega el invierno a los lugares donde viven, que es muy, muy crudo, porque no hay manera de que se alimenten, todo está congelado y el día es muy corto como para que pudieran estar buscando, tener tiempo de buscar el alimento. Entonces emigran y observaron que siempre que van en este viaje, van en una perfecta formación en B. Se van, entonces ellos haciendo estudios descubrieron que volando de esta manera, en conjunto tienen una eficiencia 71% mayor que si fueran volando solos. Toda la parvada se beneficia de esto. Y la razón es El ave que vuela hasta adelante en la punta de la formación, corta el aire y crea una especie de vacío que permite que los de atrás avancen prácticamente sin esfuerzo, por así decirlo, los jala. Este ganso que va en la punta hace un esfuerzo extraordinario y pues obviamente se cansa. Pero cuando esto ocurre, él se va al último lugar de la formación y otro ocupa su lugar de inmediato. Así la parvada llega a su objetivo. También observaron que los gansos que van en la parte de atrás no van callados, van graznando continuamente. Descubrieron que este sonido es un canto de estímulo para alentar a los que van adelante a no disminuir la velocidad. También vieron que si un ganso cae herido o se enferma, otros dos descienden con él y están a su lado hasta que se recupera o muere. Pero todos están comprometidos a llegar juntos a invernar, a su lugar de invernación. Los lectores originales estaban desalentados y el desaliento los empujaba a evitar la comunión en el momento en que más la necesitaban. Cuando estás desalentado, cuando te sientes más pecador, cuando te sientes más alejado de Dios, es cuando más necesitas la comunión. Una señal de que se está enfriando el amor por Dios y por el prójimo es que el creyente empieza a dejar de asistir a los cultos. El contacto cara a cara con otros cristianos es el medio trazado por Dios para darnos aliento continuo en tiempos difíciles. El autor de Hebreos sabía que la vida cristiana es un viaje largo y agotador. Por eso en estos versículos nos advierte que no intentemos volar solos. Dejar de reunirnos es perder el impulso del grupo. Estamos hechos para avanzar en comunidad, alternando las cargas cuando estamos cansados, dándonos palabras de aliento mutuo, asegurándonos de que nadie se quede atrás en el camino hacia la eternidad. El autor ya había advertido a sus lectores que no siguieran el ejemplo de los israelitas que iban peregrinando por el desierto.
y por su desobediencia no pudieron llegar a reposar. Dice Hebreos 3, 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Este peligro ha sido constante a lo largo de la historia de la Iglesia. Siempre ha sido necesario que los miembros de la Iglesia se alienten mutuamente y constantemente. Dios nos ha puesto en una familia, nos ha puesto en una iglesia, en un rebaño, y tenemos la responsabilidad de llegar todos hasta el final de nuestra peregrinación. Cada día está más cerca aquel día, el día en que Cristo regrese. El mundo se vuelve más complejo y los tiempos finales avanzan. La necesidad de estar unidos en comunidad se vuelve un asunto de supervivencia espiritual. El sacrificio de Jesús no ocurrió únicamente para asegurarnos un lugar en el cielo en el futuro. Ocurrió para transformar la forma en la que vivimos hoy, la forma en la que vivimos el presente. Jesús rasgó el velo para que tú te acerques a Dios hoy mismo, con plena libertad. No pretendas caminar solo. Dios te ha colocado en una familia espiritual donde puedes encontrar refugio, dar aliento y recibir el impulso necesario para mantenerte firme hasta el final.